predica, sumergidos para vivir, ¿no? Así dice, ¿no? En el boletín, sumergidos para vivir, ¿no? Y en el fondo la idea es poder responder, ¿por qué nos bautizamos? ¿No? ¿Por qué nos bautizamos? Porque una ceremonia como esta, ¿verdad? Un rito como este es, hoy día en medio de este posmodernismo es medio raro. Y aquellos y aquellas que no conocen el Evangelio lo ven como hasta una práctica media de secta, ¿no? Media fanática. Pero la verdad que no es así. Hay un profundo significado que está vinculado estrecha e íntimamente con el cristianismo, con el Evangelio. Es una ceremonia de iniciación, sin duda, por supuesto que sí, porque marca el comienzo de algo y además el término de algo. Poder decir, por ejemplo, de manera rápida, en una primera aproximación, que nos bautizamos porque Jesús se bautizó, ¿no? Jesús, nuestro Señor, este modelo nuestro, Jesús, al cual en muchas cartas de Pablo se nos exhorta, ¿verdad?, a parecernos a Él, a ser como Él. Incluso Pedro también lo señala. Ejemplo tenemos en Jesús, decía, ¿no? Por consiguiente, si Él se bautizó, nosotros también nos bautizamos. Fíjense que ahí en Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 15, yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, la NTV. Usted puede verla en Reina Valera, NBI, y dice exactamente lo mismo. Dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué no vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Y tenemos el relato en estos evangelios, ¿verdad?, de que Jesús efectivamente fue bautizado. Por consiguiente, si nuestro anhelo como discípulo, ni siquiera lo estoy planteando como cristiano, sino que como discípulo, ¿no? Acuérdense que hay una diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. ¿Se acuerdan, no? Cristiano es creer, ¿no?, como los demonios creen también. Incluso, siempre lo decimos, ¿no?, porque lo dice Santiago, los demonios tiemblan. Pero nosotros no nos conformamos con creer, porque el llamado de Jesús es a ser discípulo. Y el discípulo quiere ser como su Señor, el discípulo quiere ser con su Maestro, el discípulo, ¿verdad?, quiere vivir como su Maestro, el discípulo quiere oler como su Maestro, el discípulo. Por consiguiente, Jesús se bautizó, nosotros nos bautizamos. Fíjense el diálogo que él tiene con Juan el Bautista en ese pasaje. Y cuando él asciende y él deja este mundo, incluso deja un mandato. ¿Se acuerdan la gran comisión, no? Ahí en Mateo capítulo 28, señala expresamente, id y haced discípulos. Y vincula, ¿verdad?, esta práctica con la enseñanza, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Por consiguiente, ¿verdad?, hay una íntima relación en esta ceremonia, que no es una ceremonia que salva, sino que es una ceremonia que da testimonio, que testifica. Es una ceremonia que por ser de iniciación, precisamente, entrega una señal potente. Algo pasó en la vida de aquellos que se bautizaron. Algo pasó. Algo está sucediendo, ¿verdad?, en la vida de aquellos que decidieron dar este mismo paso que dio Jesús. ¿Qué será? Bueno, la respuesta a esa pregunta, ¿verdad?, tiene que ver con lo que es el bautismo, porque Pablo posteriormente, si usted abre su Biblia en Romanos capítulo 6, le da una interpretación a lo que es el bautismo, una interpretación profunda. Por favor, abra su Biblia en Romanos capítulo 6 y vamos a leer un poquito antes los últimos 2 versículos del capítulo 5 de Romanos y después nos introducimos en el capítulo 6. Y en el capítulo 5, versículos 20 y 21, Pablo dice lo siguiente, voy a leerlo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Es una traducción más coloquial, por favor. Dice, la ley de Dios fue entregada, estoy leyendo Romanos 5:20, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente,
más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Continúa el capítulo 6, versículo 1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, ojo, bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Si usted se fija, ¿verdad? El hilo conductor de este razonamiento del apóstol vincula, ¿verdad?, el acto de gracia, el acto de misericordia de Dios al perdonar los pecados, ¿verdad?, de sus hijos. Y en ese contexto, Pablo señala expresamente, incluso, si usted se fijó, en el versículo 20 del capítulo 5, a partir de lo que él entiende es el propósito de la ley, cómo este pecado sobreabundó. Es decir, esta ley, ¿verdad?, que en el pacto antiguo nos culpaba, era una ley, ¿verdad?, que nos confrontaba y que nos hacía ver, ¿verdad?, lo malo, lo pecaminoso, lo indignos que éramos. Y además nos presentaba el escenario, ¿verdad?, de la impotencia, porque no podía el hombre ni la mujer, a través de sus actos, poder cumplir con esa ley, por la realidad de ese pecado, de esa naturaleza caída en su interior, en su alma, ¿verdad? En ese contexto no había ninguna esperanza. Y Pablo vincula y se aproxima, ¿verdad?, a este rito, a esta ceremonia, dándole precisamente el sentido y la profundidad a partir de esa realidad, porque en esa realidad, capítulo 3 de Romanos, escrito por el apóstol, dice que todos habían sido destituidos de la gloria de Dios, que no había ninguno que hiciera lo bueno, que todos se habían apartado, que no había nadie que buscara a Dios. En ese contexto aparece esta gracia de Dios a través de Jesucristo para perdonar los pecados a través tan solo de la fe en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Usted puede leer el capítulo 3, ¿verdad?, del versículo 9 en adelante, y en el versículo 21 Pablo plantea derechamente, ¿verdad?, esta introducción, por decirlo de alguna manera, de la gracia de Dios en la historia humana a través de Jesucristo. Y por eso que en este capítulo él dice, aumentó el pecado, la ley nos condenaba, pero así como aumentó el pecado, porque la ley nos condenaba y nos mostraba impotentes, porque no podíamos cumplir, ¿verdad?, porque era imposible hacerlo, aparece la gracia de Dios, y mientras más aumentaba el pecado, más aumentaba la gracia. Y esa gracia, ¿verdad?, derramada en Jesucristo. Pero en ese contexto, Pablo pregunta, porque Pablo conoce el corazón, ¿verdad?, del hombre. Él es un hombre, o fue un hombre. Y en la inspiración divina, Pablo pregunta, bueno, si aumenta la gracia de Dios, entonces, chipe libre, pequemos, total después de esta vida, ¿verdad?, no la vamos a pasar de nuevo, pequemos y después nos arrepentimos y pedimos perdón. Llegamos a la iglesia, ¿verdad?, hablamos con el sacerdote, con el pastor, nos golpeamos, ¿verdad?, el pecho, ahora sí, Señor, gracias, ¿no? Eso está ironizando Pablo. Así que porque la gracia aumentó, tenemos que seguir pecando. Y él plantea, ¿verdad?, la respuesta a esa pregunta. Por ningún motivo, dice. De ninguna manera. ¿Acaso, fíjense cómo lo plantea, ¿no? ¿Acaso en el capítulo 6? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Fíjense que aparece esta expresión, ¿verdad?, que es media metafórica. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en el pecado?
Por consiguiente, ¿verdad? Algo Pablo quiere decirnos con esta respuesta, por ningún motivo. Algo ha sucedido, ¿verdad?, en aquellos que han vivido, disfrutado la gracia de Dios a través de Jesucristo. Algo ha ocurrido en sus vidas. Y lo que Pablo plantea, ¿verdad?, es que es imposible que aquellos que disfrutaron de la gracia de Dios, que fueron perdonados sus pecados, ¿verdad?, que le reconocieron como Dios y Salvador, permanezcan y sigan viviendo en pecado. Y ahí aparece el bautismo. Porque hasta aquí, ¿verdad?, uno podría decir, bueno, la verdad que gracias a Dios, pero yo estoy sujeto a pasiones y peco todos los días. Pero si usted lee, ¿verdad?, no lo vamos a hacer hoy día por un tema de tiempo, todo el capítulo 6 se va a dar cuenta, ¿verdad?, hacia dónde nos conduce Pablo. Pero lo que yo hoy día quiero compartir es cómo a través del bautismo Pablo empieza a fundamentar esta realidad espiritual de que aquellos que han disfrutado de su gracia, de la gracia de Dios, es imposible que puedan permanecer en el pecado. Y Pablo lo hace a través del bautismo. Y fíjense cómo lo dice. Y aquí aparece, ¿verdad?, el sentido profundo del bautismo. Versículo 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Fíjense. Él está vinculando, ¿verdad?, esta ceremonia con la muerte de Cristo. Es decir, evidentemente que tiene un profundo sentido espiritual y teológico. ¿Y cuál es la conexión que hace Pablo con esa realidad? Fíjense el versículo 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Bautismo significa sumergir. Entonces pareciera que Pablo nos quiere decir, ¿verdad?, que este acto, este rito, esta ceremonia es tan profunda que cuando somos sumergidos, cuando somos bautizados, en el fondo lo que está ocurriendo es que nuestra vida se está identificando íntimamente con la muerte de Cristo. ¿Acaso eso no es profundo? Es decir, lo que Pablo plantea es que ese acto histórico, ¿verdad?, de sacrificio, de muerte, de crucifixión, hasta el día de hoy tiene una importancia, una trascendencia, ¿verdad?, que va más allá de la historia, más allá del suceso que ocurre en Palestina y que trasciende absolutamente los tiempos y tiene que ver con una dimensión espiritual que afecta a mi vida porque me permite a mí identificarme con su muerte en una íntima relación con lo que pasó hace 21 siglos atrás al sumergirme en el agua. Y eso sí que es potente. Pero Pablo no se queda solamente con eso. Pablo va más allá y profundiza. Fíjense lo que dice a continuación. Y tal como, estoy leyendo versículo 4, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿De qué está hablando Pablo a continuación? No solo de la muerte, sino que también de la resurrección de Cristo. Por consiguiente, ¿verdad?, cuando nosotros vemos hermanos que se bautizan, ellos están anunciando, ¿verdad?, que sus vidas, al igual que Cristo, fueron muertas, crucificadas en la cruz. Pero no solo eso, sino que al igual que Cristo, que ha resucitado, ¿verdad?, ese bautismo, al salir del agua, me transmite esta verdad espiritual y teológica de que nazco, resucito a una nueva vida. Lo que ellos han hecho esta mañana y que nos ha emocionado a nosotros tiene que ver ni más ni menos con el acto sacrificial de redención de Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario hace 21 siglos. Y hoy cada uno de ellos y de ellas da testimonio de que sus vidas también fueron juntamente crucificadas con Cristo en la cruz, pero también, ¿verdad?, no solo mueren juntamente con Cristo, sino que resucitan a una nueva vida. No es que el bautismo salve. El bautismo no salva.
Es la obra de Jesucristo, es la obra de la gracia de Dios, es la fe en la sangre de Jesucristo. Es cuando yo hago de mi Señor Jesús efectivamente el Señor de mi vida, confieso mi pecado, arrepiento, ¿verdad? Él me perdona. Lo que pasa, queridos, es que esta ceremonia me permite a mí dar testimonio de un antes y un después de lo que Dios ha hecho en mi vida, en un suceso, ¿verdad?, que ocurrió hace 21 siglos y que hasta el día de hoy tiene el poder, a través de la fe, de transformar y de cambiar vidas. ¡Aleluya! Eso significa, queridos, ¿verdad?, que cuando presenciamos el bautismo, cuando vemos que hay hombres y mujeres, jóvenes, ¿verdad?, adultos que se emocionan cuando viven este proceso, esta experiencia, es porque ellos han entendido y quieren decirles a ustedes que algo pasó en sus vidas, que ya no son los mismos. ¿Escucharon los testimonios, no? Hay un factor común. No son los mismos. Yo pensaba, yo creía, pero sé, pero entendí, pero volví. Ese pero, ¿verdad? Ese es el que marca, es el punto de inflexión y que está ligado absolutamente con lo que sucedió en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Aleluya. ¿O no? Puede ser. Mira, abra su Biblia en Romanos 3:21. Ahí aparece un pero. ¿No es cierto? Pero ahora. Ese es el pero ahora, ¿verdad?, de la Hazel. Ese es el pero ahora de la Javiera. Ese es el pero ahora de la Rosita. Ese es el pero ahora de Sara. Ese es el pero ahora de Álvaro. Ese es el pero ahora de Santiago. ¿Y qué significa ese pero ahora? Fíjense lo que ha estado diciendo Pablo antes. Por favor, ahí en Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aún uno. Versículo 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el versículo 20 es la misma conclusión que leíamos hace un momento, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 5. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Un panorama triste, sin esperanza, condenatorio, y aparece el pero ahora. Aparece, ¿verdad?, la irrupción de Dios en el escenario de la historia del hombre a través de Jesucristo. Y fíjense en lo que dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es el pero ahora, la gracia de Dios. Y ese pero ahora se gatilló la historia del hombre a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y Pablo lo dice en el capítulo 6, que Cristo venció la muerte. Miren, vuelva al capítulo 6 de Romanos, por favor. Lo leímos en el versículo 4.
Dice, y tal como Cristo, estoy leyendo la segunda parte del versículo 4, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. Está hablando de la resurrección. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Versículo 5, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Queridos hermanos, no quiero seguir reiterando esta idea, pero esto no es una rutina. Esto no es, ¿verdad?, el artículo 25 del reglamento de la corporación no sé cuánto, ¿verdad?, que obliga, no es eso. Esto no es una práctica, ¿verdad?, de la Iglesia Cordillera para que las personas se hagan miembros, ¿verdad?, y de alguna forma tenemos que regalarle una cosita, una piochita. No es eso. Esto no es, ¿verdad?, la ocurrencia de algún iluminado. No. Esto es un acto de gratitud, de testimonio, de obediencia, que da cuentas de que algo pasó en mi vida. Y lo digo así, de esa forma, para respetar la experiencia individual de cada uno. Algo pasó en mi vida. ¿Se acuerdan del testimonio del ciego de nacimiento, no? Que lo hemos repetido casi todos los domingos. Antes yo era ciego, ahora veo. ¿Cuántos hay aquí que antes eran ciegos y ahora ven? Aleluya, bendito es su nombre. Él lo hizo. Entonces cuando vemos a alguien que se bautiza, ¿verdad?, está diciendo eso. Yo muero juntamente con Cristo, Él es mi Señor, Él es mi Rey, pero también resucito y nazco a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva creación, un nuevo nacimiento. Así como me sumerjo, ¿verdad?, y me identifico con la muerte, también dice Pablo que tú te sales, ¿verdad?, y tú emerges de esa agua, así como Cristo, ¿verdad?, resucitó y venció a la muerte y venció al pecado, y cuando Jesús resucitó, resucitó glorificado para Dios. Por eso que Pablo en el versículo 11 de Romanos capítulo 6 concluye, ¿verdad?, esta parte con un desafío para cada uno de nosotros. Miren lo que dice el versículo 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Así también ustedes. Por consiguiente, queridos, el bautismo es un llamado también a examinar nuestras vidas. El bautismo, ¿verdad?, es esperanza, es liberación, pero también, ¿verdad?, es un llamado a examinar nuestras vidas para entender que el cristianismo, el evangelio, ¿verdad?, no es una moda. El cristianismo, el evangelio, no es una cultura, ¿verdad? No somos cristianos porque vivamos en el mundo occidental. No somos cristianos porque mi familia es cristiana y nací en un hogar cristiano, sino que compromete, ¿verdad?, hasta lo más profundo, hasta la fibra más íntima, hasta el átomo, la célula, la neurona más escondida de nuestra vida, porque nos catapulta a una nueva experiencia de vida. Nacemos de nuevo, morimos al pecado y vivimos para Dios. Y esta declaración de morir al pecado y vivir para Dios, que puede ser una declaración romántica, abstracta, utópica, es la que nos toca vivir cada día de nuestra vida a través de las decisiones que tenemos que tomar y que nos presenta la vida. Este mismo apóstol Pablo, en el capítulo 8, ¿verdad?, de Romanos, él plantea en el versículo 5 que los que piensan en las cosas de la carne, ¿verdad?, no agradan a Dios, a diferencia de aquellos que piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, la manera en que nosotros vivimos esta experiencia del bautismo, este testimonio público, no es solamente el que yo doy en esta ceremonia, sino que el que permanentemente doy a través de mi vida
en las decisiones, en los dichos y en los pensamientos. Porque lo que estoy diciendo con eso es que estoy viviendo una nueva vida después de haber sido resucitado por Dios. Juan capítulo 1 lo plantea de una manera bellísima. Mira, abra tu Biblia en Juan capítulo 1. Y con esto vamos a ir terminando. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mira lo que dice después en el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados por Dios, son nacidos de Dios. Ahí está esta experiencia espiritual íntima que tiene que ver con esta resurrección. Por eso que cuando tú conociste a Jesucristo, por eso que cuando tú disfrutaste de esta gracia de la cual habla Pablo, tú ya no volviste a ser el mismo o la misma. Y este conocimiento de Dios y esta presencia de Dios en tu vida te sobrepasó. Y tú de repente, ¿verdad?, te emocionas cuando algo ves, cuando algo escuchas. Y cuando tú examinas tu vida hacia atrás, ¿verdad?, te emociona de dónde Dios te ha sacado y cómo Dios te ha restaurado y cómo Dios te ha perdonado. No estoy hablando de religiones, no estoy hablando del Dios católico o del Dios canuto, del Dios evangélico. Estoy hablando del Dios de la vida, ese que me llevó, me hizo nacer de nuevo y hoy día mis decisiones son diferentes. Por eso, ¿verdad?, que nos bautizamos. Estábamos descubriendo, ¿verdad?, la respuesta. Por eso que nos bautizamos. Queremos decirle a todos, mira lo que el Señor ha hecho en mí. Mira cómo me perdonó y me restauró. Yo estaba condenado. Yo no tenía esperanza. Estaba absolutamente determinado, ignorante. Pero Cristo en la cruz ocupó mi lugar. Y ni siquiera eso, porque junto con Él yo estuve en esa cruz. Con Cristo fuiste juntamente crucificado, dice Pablo. Pero además, así como Él resucitó para la gloria de Dios, yo en Él, en Jesucristo, también resucito para una nueva vida. Y nazco una vez más espiritualmente. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Y hoy día camino por la vida en esta dimensión espiritual, ¿verdad?, de una nueva vida. Por eso nos bautizamos. Porque damos testimonio de la obra de Dios en Jesucristo. Porque le obedecemos, porque Jesús lo hizo en nuestro Señor y somos sus discípulos, y porque quiero anunciarle a todos, mira lo que el Señor hizo en mí, o mira lo que el Señor está haciendo en mí. ¿Hay alguien que se quiere bautizar en este lugar? ¿Hay alguien que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Hay alguien que ha tenido esta intimidad con el Señor profunda y que hoy día quiere dar este paso? Porque esto no tiene que ver con el... Hay algunos que dicen, no, todavía no ha llegado el tiempo de Dios, no me siento preparado, ¿verdad? Tengo que dejar esto. Esto no tiene que ver con eso. Si usted se fija, todo lo que hemos dicho en estos minutos no tiene que ver con usted, tiene que ver con la obra de Dios en usted. No se equivoque. Hemos hablado de la gracia de Dios, hemos hablado de Jesucristo, hemos hablado, ¿verdad?, de la misericordia de Dios, hemos hablado de la crucifixión de Jesús. No hemos hablado de usted ni de mí. Por consiguiente, ¿verdad?, esto de que tengo que prepararme, tengo que sentir, no. Si usted, ¿verdad?, conoció a Jesús, ama a Jesús y quiere vivir como Jesús y le aceptó como Señor y Salvador, usted tiene que dar este paso. Porque es parte del testimonio público que Dios le ha llamado a dar a través de su vida. ¿Hay alguien que se quiere bautizar? Estamos dispuestos a comenzar otro. Que el Señor te bendiga.
Que el Señor te bendiga. Hay dos manos, dos jóvenes que levantaron sus manos. ¿Hay alguien más que se quiere bautizar? Que el Señor te bendiga. Que hay otro más. La obra del Señor. El bautismo, ¿verdad? No es superstición. No es para que nos vaya mejor. El bautismo, ¿verdad? Es testimonio público. Mira, mi vida le pertenece a Jesucristo. Él murió por mí y me dio una nueva vida. Tengo esperanza y tengo libertad. Nadie me acusa porque Dios me perdonó. Tenemos tres. ¿Hay alguien más que se quiere bautizar para comenzar en los próximos días un nuevo curso? Levanta tu mano. No tengas temor de hacerlo. No tiene que ver contigo, tiene que ver que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Con lo que Dios ha hecho en tu vida. Con lo que Dios ha hecho en tu vida. A lo mejor no entiendes bien, pero sí te das cuenta que algo está pasando en tu vida. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Y el Señor va a seguir obrando en ti. ¿Hay alguien más? Tenemos 4 personas. Ok. No tengas temor. Próximo domingo vamos a preguntar, ¿verdad? Y antes de comenzar el curso vamos a volver a preguntar. Para que aquellos que lo quieren pensar, o tal vez hoy día no hay alguien, no ha venido alguien que quiera hacerlo y ustedes conocen. Pero esto es tremendamente importante. Esto es parte de la obra espiritual que la Iglesia de Dios está llamada a hacer en estos tiempos. Testimonios como los que hemos escuchado hoy día quebrantan el corazón, glorifican al Señor, porque hay poder del Espíritu Santo obrando a través de sus vidas. No es verborragia, ni léxico, ni carisma, ni influencia, ni manipulación. Es el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo de Dios. Acompáñenme a tener un momento de oración.